placer estar junto con ustedes. Acá calculando yo y haciendo memoria, unos 10 años la última vez que yo estuve por aquí. Me agarró de sorpresa la llamada del pastor Joel, una persona que tenemos una relación de hace muchos años. Ya yo le decía ahorita que los dos trabajábamos juntos y nos conocíamos jóvenes, solteros, sin cana y sin muchachos. Ya yo llevo 4 muchachos, ya estoy más viejo y la cana se me están notando. O sea que el tiempo ha pasado, pero me gozo en estar con ustedes. Joel y yo tuvimos la oportunidad de hacer unos cuantos inventos juntos en años atrás y sé que ambos los recordamos con mucho cariño. Me gozo, mis hermanos, en poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Reciban un caluroso saludo de mi iglesia, la Iglesia Bautista Central. En algún momento quisiera que el Señor nos dé la oportunidad de hacer algo juntos, las dos iglesias, y poder compartir, de tantas cosas buenas que el Señor nos ha permitido tener con el paso del tiempo. Quisiera compartir la palabra del Señor con ustedes, y uno de los temas que más trae tensión, trae angustia a nuestra vida es el tema del control. Nosotros queremos tenerlo todo, a veces exageradamente controlado. Queremos que todo esté en orden, toda nuestra vida vaya girando y todo lo que tiene que ver con nosotros vaya como en un sistema de engranajes perfectos que se van combinando en una marcha que ninguno se detiene. Pero eso es algo utópico. Eso es algo que no siempre es así. Nosotros queremos tener ese control, pero es imposible tenerlo. ¿Saben por qué? Porque nosotros no tenemos control de la vida. Y cuando nosotros entendemos tener el control de la vida, generalmente es cuando más descontrolados estamos. La palabra del Señor nos enseña que para nosotros eso es una tarea imposible. Y nos enseña en manos de quién está ese control. Y yo quisiera que me acompañen para ver algo de eso a la carta del apóstol Santiago, y que vayamos al capítulo 4 y leamos en los versos del 13 al 17. Santiago capítulo 4, vamos a leer los versos del 13 al 17. Les voy a pedir por favor que se pongan de pie conmigo para leer la palabra del Señor y orar en torno a ella. Dice la palabra del Señor: vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será el día de mañana. ¿Por qué? ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Padre, gracias por tu misericordia, gracias por permitirnos ver tu palabra, Señor. Háblanos en torno a ella, quita de mí cualquier situación, pecado, actitud que impida que tu palabra sea comunicada de forma correcta. Y de mis hermanos, Señor, te pido lo mismo, de forma tal que no haya nada que impida que ellos reciban con gozo, con un corazón expectante, hambriento y sincero tu palabra. Háblanos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. En esta carta que vamos a estar hablando en el día de hoy, la carta de Santiago, vamos a ver un tema sumamente importante para nuestra vida, y es esto que les decía de cómo nosotros no podemos controlar lo que tenemos en nuestras manos. Santiago aparece en las Escrituras, en el libro de Marcos capítulo 6, como Santiago, el hermano de nuestro Señor Jesucristo, que durante muchos años fue
digamos, una punta de lanza en la iglesia de Jerusalén. Fue un hombre de mucha autoridad en la iglesia, y parte de eso podemos verlo en cómo de manera certera en el capítulo 15 del libro de los Hechos fue la opinión de Santiago quien trajo luz y quien decidió el trato que debía existir entre los judíos y los gentiles. Los judíos querían imponer una carga que no le correspondía a ellos, y es Santiago que le dice a ellos: un momento, hermano, vamos a los judíos comportarnos como judíos y dejar que los gentiles reciban el evangelio como gentiles, haciendo algunos acuerdos entre ellos para la convivencia. Es una carta que fue escrita a todos los creyentes que por causa de las persecuciones habían sido dispersos a lo largo de toda la región y de todo el mundo conocido en aquella época. Y una carta que también ha sido objeto de mucha controversia, de forma tal que algunos han llegado hasta considerar que no es un libro canónico. Por ejemplo, Lutero no consideraba como canónico la carta de Santiago. ¿Y por qué sucedía eso? Porque cuando leemos esta carta, una carta muy práctica para la vida del creyente, parece ser que hay una controversia entre lo que Santiago enseña en torno a la fe y lo que el apóstol Pablo enseña en torno a la fe. Esto sucede porque en el capítulo 2 del libro de Santiago, Santiago nos habla de que el hombre es justificado por la fe y por sus obras, mientras que Pablo en algunas de sus cartas, como Romanos y Gálatas, dice que el hombre es justificado por la fe pero sin las obras. Estas dos posturas han causado todo un choque en torno a la carta de Santiago, pero cuando nos vamos adentro, cuando nos vamos a ella, nos damos cuenta que ambos, tanto Pablo como Santiago, están hablando del mismo tema de la justificación del hombre. Nos están hablando de lo mismo, pero tenemos que aprender y que reconocer que ambos están, aunque hablan de lo mismo, están hablando a públicos diferentes. Le están hablando a dos tipos de personas totalmente distintas. Pablo en sus cartas se opone a un público que considera que las obras de la ley, y en particular las obras ceremoniales que venía arrastrando el pueblo de Dios con el judaísmo, ya no eran imprescindibles para ser justificados por la fe. Es decir, los judíos y otros a cuales Pablo le escribía consideraban que usted era salvo, pero usted tenía que seguir teniendo las obras del judaísmo, si no, usted no era salvo. Eso fue lo que dio origen al conflicto que había entre judíos y gentiles, que se resolvió en Hechos capítulo 15, en lo que conocemos como el Concilio de Jerusalén. Ellos apuntaban a que usted conocía a Cristo, pero para ser un verdadero cristiano, usted tenía que seguir observando las obras de la ley. Santiago entonces le escribe a un público que no tiene nada que ver con esos rituales y que entendían que ellos eran salvos por Cristo, y comamos y bebamos que mañana moriremos. Hagamos lo que nosotros queramos porque ya nosotros somos salvos por la fe. Y Santiago entonces le dice a ellos: bien es cierto que somos justificados por la fe, pero nuestras obras evidencian nuestra salvación. Tenemos que mostrar una vida diferente a través de las obras para mostrar que somos salvos. Este conflicto se resuelve en las mismas escrituras. Miren lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas 5, versículo 6. Los dos están hablando por la fe, de la fe y de las obras. Pablo dice en Gálatas capítulo 5 que la fe obra por amor. Tenemos que tener fe y esa fe nos va a llevar a obrar. Y Santiago dice en el capítulo 1, versículo 27, que las obras parten de la fe. Los dos están hablando de lo mismo. Cuando nos enfrentamos a estas cartas, estamos enfrentándonos a la palabra de Dios, solamente que el apóstol Pablo está combatiendo a un grupo de creyentes legalistas y Santiago está combatiendo a un público liberal. Pero los dos nos están llevando a ver la importancia que tenemos en nuestro corazón de servir y de vivir para el Señor. Cuando vamos a la carta de Santiago, y me encanta esta carta porque nos muestra
y nos llama a vivir un cristianismo práctico, un cristianismo sencillo, no simple, sino sencillo, a vivir una vida cristiana en medio del mundo en el que nos encontramos. En el capítulo 1 nos llama a soportar las pruebas, nos llama a vivir sumergidos en la palabra. En el capítulo 2 nos llama a obrar por justicia. En el capítulo 3 nos hace un llamado a vivir en medio del mundo una vida de sabiduría y prudencia. En el capítulo 4, que es el texto que vamos a ver, nos llama a tener una perspectiva correcta de la vida. Y en el capítulo 5, para vivir una perspectiva correcta de la vida, nos llama entonces a una vida de paciencia, a una vida de resistencia y a una vida de confianza en el Señor. Yo quisiera que nos vayamos al capítulo 4 en el día de hoy, porque de allí vamos a ver lo que es tener una perspectiva correcta de la vida. Una perspectiva de la vida que nos lleve a pensar y a actuar en torno a lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Y lo primero que podemos ver en este pasaje es que una perspectiva correcta de la vida comienza entendiendo que nosotros no tenemos el control de ella. Nosotros no tenemos el control de la vida. Mira lo que dice el verso 13 y 14. Dice: vamos ahora los que decís, hoy iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos, es decir, y comercializaremos, haremos negocio. Yo me imagino que antes no era necesario explicar esa palabra traficaremos, pero en nuestros días hay que hablar bien claro cuando se nos referimos a eso, ¿verdad? Dice, y ganaremos. Y dice, cuando no sabéis lo que será el día de mañana. Lo primero que Santiago quiere llevarnos a ver aquí, y lo primero que él les dice, ustedes no tienen el control. ¿Saben por qué? Porque la vida no es nuestra, no nos pertenece a nosotros. Nosotros no tenemos control sobre la vida, no podemos darla ni podemos quitarla. Solamente Dios da y Dios quita la vida. Él la maneja a su voluntad y la maneja con justicia. Es por eso que el versículo 13 comienza haciéndonos un llamado a la atención a los que piensan en algún momento tener control sobre la vida. Vamos ahora, dice Santiago. Y ese llamado, vamos ahora, o como dice la Biblia las Américas, oíd ahora, es una frase imperativa, es decir, un mandato que puede ser traducido como presten atención. Lo que quiere Santiago es que nosotros dejemos lo que estamos haciendo y nos concentremos en ver que ni usted ni yo tenemos el control de la vida. No lo tenemos. Queremos controlar los mínimos detalles de nuestros hijos, pero nosotros no tenemos eso. Nos pasamos la vida entera enseñándole a nuestros hijos y al final de cuentas, cuando ellos crecen, toman las decisiones como ellos quieren. Por lo general, no de la manera que los padres esperamos. Porque nosotros no tenemos control sobre eso. En su contexto original, esta frase, presten atención o vamos ahora, era usada para convocar la atención de los soldados cuando iban a la marcha. Yo no sé si en algún momento usted ha ido un 27 de febrero al desfile que hacen militar en el Malecón. A mí siempre me ha gustado ese desfile. Ya no voy porque las condiciones han cambiado. Pero siempre recuerdo, primero mi papá era militar y yo iba a ver a mi papá desfilar allí. Y entonces los soldados, los guardias en sus distintos batallones, los forman desde temprano en la mañana y pasan el día entero ahí parados hasta que comience el desfile. Pero llega un punto que después que el desfile está organizado completo, los batallones se dispersan. Están ahí cerca, pero están hablando, están comiendo, haciendo distintas cosas, están relajados. Pero llega un momento que cuando el comandante del batallón hace un grito de atención, todo el mundo viene de forma automática, ¡fup!, se ponen en la misma posición en la que ellos estaban. Eso es lo que está haciendo Santiago aquí. Santiago nos está haciendo un llamado para que nosotros que estamos dispersos y estamos distraídos en las distintas actividades de la vida, vengamos a una posición correcta delante de Dios y entendamos que nosotros no somos los responsables ni tenemos el control de las cosas que suceden.
Quien sabe de todo lo que pasa es el Señor. Este era un llamado también usado para organizar y mover el botín de guerra. Cuando entraba un ejército y conquistaba una ciudad, se hacía un llamado para que todos los esclavos entendieran que la marcha hacia donde los llevaban iba a comenzar. Se quiere llamar nuestra atención aquí, se nos está diciendo, escúchame, presta atención. No hagas planes a tu antojo, nos está diciendo Santiago, porque tú no tienes el control de la vida, tú no la manejas. Aquí nos está llamando a que entendamos eso. Y en estos dos versos nosotros podemos encontrar que es un llamado a la atención y nos está dando una evidencia precisa para que entendamos que no tenemos el control de la vida, para que entendamos que nosotros no sabemos ni podemos predecir qué sucederá en ningún momento con ninguno de nosotros. ¿Por qué les digo esto? Porque Él dice, tengan atención los que dicen, vamos a ir a tal ciudad, vamos a pasar allá un tiempo, vamos a comercializar, vamos a ganar. Y entonces nos hace una pregunta y nos dice, cuando ustedes no saben lo que será del día de mañana. Nosotros sabemos hoy que estamos aquí, pero no sabemos si mañana vamos a estar aquí. Dice, presta atención, los planes que deben hacer tu vida no son los planes que tú quieres, porque tú no sabes lo que Dios tiene para ti en el día de mañana. Tú no tienes el control de lo que Dios tiene para ti. Si no prestamos atención y si no atendemos a esto, vamos a vivir siempre siendo guiados por una perspectiva incorrecta y extraviada de lo que significa vivir. Vamos a invertir todos nuestros esfuerzos, todos nuestros recursos y vamos a hacer planes a nuestro antojo sin considerar a Dios. Siendo rebeldes, estando frustrados, haciendo planes aún en el área espiritual de nuestra vida de manera incorrecta. Muchas veces nos encontramos viviendo de una manera que no es como Dios quiere que nosotros vivamos. Hacemos planes sin pensar qué Dios quiere con nosotros. Hacemos planes simplemente porque nosotros deseamos aquella cosa o deseamos ir o estar en algún lugar, pero no pensamos si verdaderamente eso es lo que Dios tiene pensado para cada uno de nosotros. Cuando esos planes no suceden, ¿qué pasa? Viene la frustración. Muchas veces viene el dolor por las cosas que hemos causado con nuestros planes, pero no viene una satisfacción de la vida porque estamos viviendo fuera de lo que Dios quiere y tiene para cada uno de nosotros. Santiago nos está llamando aquí y está escribiendo esto para combatir una serie de actitudes que estaban presentes en los creyentes en su época y que nos aprisionan a nosotros también. Cuando nosotros pensamos en la vida simplemente a nuestra forma y a nuestro antojo, nos volvemos presos del egoísmo porque queremos hacer lo que nosotros queremos solamente. Nos volvemos presos de la crítica, porque cuando el otro no hace lo que yo quiero, entonces yo voy a criticar al otro. Nos volvemos presos de la jactancia, porque estamos consiguiendo cosas que solamente aumentan y engordan nuestro orgullo. Nos apartamos de los planes de Dios para seguir simplemente los planes nuestros. Y esa no es la vida que el Señor quiere que nosotros tengamos. No es a eso a lo que el Señor nos está llamando. Cuando insistimos en tener nuestra propia vida, el control nosotros mismos, lo único que estamos haciendo es apartándonos de la voluntad perfecta de Dios para nosotros. Estamos quitando la confianza en Dios y poniéndola en nosotros. Y cuando eso sucede, mis hermanos, entonces vamos a tener una vida de depresión, vamos a tener una vida de temor. Y ninguna de esas cosas es lo que Dios ha preparado para nosotros. Tenemos que entender que no tenemos el control. Dios tiene el control. Dios hace lo que Él quiere, cuando Él quiere y como Él quiere, porque dice su palabra, de Jehová es la tierra y su plenitud. Él es el dueño de todo. Nosotros no tenemos nada. Dios lo tiene todo. Cuando nosotros vivimos en nuestros propios planes, vamos a fracasar. Pero cuando vivimos en los planes de Dios, ningún fracaso es un verdadero fracaso,
porque la voluntad de Dios, dice la palabra, es buena, agradable y perfecta. Pero cuando vivimos para nosotros, el éxito no es un verdadero éxito, porque probablemente tenemos el éxito según nosotros y según lo que quiere el mundo, pero no según lo que Dios quiere. La palabra de Dios nos ha preparado con antelación, dice el libro de Efesios, para que nosotros vivamos en buenas obras que Dios preparó de antemano. ¿Saben lo que significa de antemano? Desde la eternidad para nosotros. Es decir, que lo que yo pueda hacer bien en este mundo va a ser lo que yo haga según la voluntad de Dios, no según mi voluntad. La vida no consiste en andar en nuestros planes, sino en andar en los planes de Dios. Mira lo que dice el verso 14, la segunda parte del verso 14. Dice, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Lo segundo que vemos en este pasaje es que una perspectiva correcta de la vida nos demanda una conciencia clara de su temporalidad. Primero yo tengo que saber que yo no tengo el control de la vida. En segundo lugar, tengo que saber que la vida es breve, la vida es temporal. No la vamos a tener para siempre. Y esa temporalidad es una de las consecuencias que trajo el pecado del hombre a lo que Dios había creado. Nosotros fuimos creados para ser inmortales. Fuimos creados perfectos, pero el pecado dañó eso que Dios había creado. Mira lo que dice la Biblia en el libro de Génesis. Génesis capítulo 2. Dice el Señor hablando con Adán, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol que hay en el huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Nosotros fuimos creados para ser inmortales, pero gracias al Señor, después del pecado, el Señor puso la cláusula de la muerte en función. Porque usted se imagina inmortales en este mundo con este calor que está haciendo en estos días. Usted se imagina en este mundo con migraña, con dolor de cabeza. Usted se imagina ya cuando una gente llega a los 85, 90 años, que ya dice, ¿cómo te sientes? Me siento de 15 pastillas al día para poder estar parado. Eternamente y para siempre. Nosotros nos quejamos de la muerte, pero yo creo que la muerte es uno de los mejores regalos que el Señor le hizo al hombre en este mundo pecaminoso. Dios le dijo al hombre, vas a morir. Y de ahí en adelante la vida ha sido breve. Miren algunos pasajes como la Biblia habla de la vida. Job, hablándole de cómo es su vida, dice en Job capítulo 7, versículo 7, acuérdate de que mi vida es un soplo. La Biblia Nueva Traducción Viviente traduce esa palabra soplo como un suspiro. Acuérdate de que mi vida es un suspiro. ¿Sabes lo que está diciendo Job? Cómo Job está ilustrando la vida como una respiración. Job lo que está diciendo es que cuando nosotros hacemos así, ya se fue la vida. Tan breve como eso es la vida, como una respiración. Job está diciendo que la vida se puede comparar con la calidad invisible, intangible y fugaz que tiene el aire. Nosotros creemos que tenemos una vida larga. La vida es como un respirar. Simplemente, miren cómo los salmos definen la vida. Salmo 39 dice, mi edad es como nada delante de ti. En el Salmo 103 dice, el hombre como la hierba son sus días, que pasó el viento por ella y pereció. También en el Salmo 144 dice, el hombre es semejante a la vanidad, a un suspiro, sus días son como la sombra que pasa.
Si nosotros queremos vivir de manera correcta la vida que Dios nos ha dado, tenemos que entender que la vida es un regalo temporal. Todos esos pasajes apuntan a eso. Apuntan a lo que Santiago nos está enseñando en este versículo 14. La vida es como la neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Con estas palabras nos quiere llevar a entender que así como no tenemos control de la vida, así tenemos que saber que la vida es algo fugaz, frágil, carece de durabilidad y depende totalmente de Dios. Usted no ha visto personas que están vivos y en poco tiempo le dicen, murió tal o cual persona. Y el primer pensamiento que nos llega, pero yo estaba con él ayer y él estaba bien. Pero la vida es fugaz. La vida es fugaz. Breve. Es como la neblina. No hay algo más bonito que un paisaje al amanecer lleno de neblina. Si usted está en un lugar montañoso, usted está en una cabaña, usted se levanta por la mañana y ve todo el paisaje lleno de neblina y da como una sensación de paz, de tranquilidad, de frescor. Pero eso no dura para siempre, esos son breves instantes. ¿Saben por qué? Porque la niebla depende absolutamente del sol para existir y para desaparecer. Desde que el sol comienza a despuntar, desaparece la niebla. Desaparece la niebla. Nuestra vida depende absolutamente de Dios. Dios decide cuándo aparece, Dios decide cuándo desaparece. La vida es fugaz y si queremos tener una visión correcta de la vida, tenemos que saber que esta no dura para siempre. Ella ha comenzado en la voluntad de Dios, pero también va a terminar en la voluntad de Dios. Por tanto, mis hermanos, debemos cuidar todas nuestras acciones. Debemos cuidar todas nuestras palabras. Es una razón para que todo lo que nosotros hagamos, lo hagamos como dicen las Escrituras, apuntando a un solo lugar, y ese lugar es la gloria de Dios. Nuestra vida aparece y desaparece tan fugaz como aparece y desaparece la niebla. ¿Por qué afanarse tanto viviendo solo para usted cuando usted no sabe el día que va a morir? ¿Por qué se afana tanto construyendo algo en el día de hoy que usted no sabe si lo va a disfrutar en el día de mañana? ¿Por qué dejar su vida todo a un lado sin importar y sin prestarle atención a lo que verdaderamente Dios quiere que usted haga? Cuando usted parta de este mundo, dice el Salmo 103, que usted va a ser como la hierba que se secó y nunca más su lugar lo volverá a conocer. No importa lo que usted haga va a ser olvidado. Lo único que va a permanecer para siempre es lo que usted y yo en la voluntad de Dios hagamos de acuerdo a la palabra de Dios, porque el cielo y la tierra y la vida que hay en ella van a desaparecer. Lo único que permanece para siempre es la palabra del Señor. ¿Por qué afanarnos tanto con la vida? Cuando queremos vivir por nuestra propia cuenta, como nos muestra el versículo 13, haciendo y deshaciendo, ¿saben lo que pasa? Que lo único que logramos es desperdiciar nuestro tiempo. Nos ha pasado la vida por encima y no nos hemos dado cuenta. Vamos a desaprovechar todas las oportunidades que Dios nos permita tener en este mundo, porque esto es algo apartado de la voluntad de Dios. Saber que la vida no depende de nosotros y que es temporal debe servirnos como una motivación para corregir nuestra vida, para analizarnos cada día y saber cuáles son las áreas de mi vida que no están agradando a Dios, corregirlas y hacer lo que Dios quiere para nosotros. Esto no es un cuco. Yo no le estoy metiendo ni le estoy trayendo a ustedes un susto, pero ciertamente sí una motivación para que cada día procuremos en cada instante estar correctos delante de Dios, porque yo no sé el día que me voy a morir. Yo no sé el día que Dios ha determinado
para que mi vida se acabe. Tenemos que aprender a vivir una vida enfocada en Dios y no en nosotros. Una vida que muestra la salvación al obrar en torno a los que están alrededor mío. Una vida que se dedica a servir a Dios, entendiendo que el tiempo es poco ante todo lo que podemos hacer para que el nombre de Cristo sea glorificado en este mundo. Tenemos que vivir una vida de urgencia en cuanto a la predicación del Evangelio, porque usted no sabe si la persona con la que está conversando, esa es la última palabra que va a escuchar de parte suya. Tenemos que vivir una vida de urgencia en la predicación del Evangelio. Tenemos que vivir una vida de urgencia en que nuestros hijos conozcan a Cristo como su Señor y su Salvador, porque yo no sé cuándo me voy a morir, ni sé cuándo Dios se lo va a llevar a ellos tampoco. No podemos ser indiferentes ante las cosas del Señor en este mundo. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque ni usted ni yo sabemos si la última vez que vamos a poder servir al Señor, hablar del Señor o mostrarle a otro a Cristo es en el día de hoy que el Señor nos ha dado. Tenemos que vivir para Dios. Tenemos que glorificar a Dios. Que todas nuestras palabras, que todos nuestros pensamientos, que todas nuestras acciones glorifiquen a Dios como estamos llamados en la palabra. ¿Por qué vivir en este mundo como si las cosas no tuvieran importancia cuando Dios nos ha dado la oportunidad de redimir el mundo para Él, de ser sus instrumentos, y nosotros estamos desaprovechando esa oportunidad? Vivir correctamente la vida que Dios nos ha dado va a comenzar cuando nosotros entendamos que nosotros no tenemos el control, cuando nosotros entendamos que la vida es temporal y, en tercer lugar, una perspectiva correcta de la vida se vive a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Miren lo que dice el versículo 15. Versículo 15 de Santiago. En una perfecta concordancia con lo que nos ha venido enseñando a lo largo de toda la carta de lo que enseña Santiago, este versículo 15 nos muestra que la única manera de aprovechar la brevedad de la vida es vivir rendido a los pies de Cristo. Miren lo que dice el verso 15. En lugar de decir como comenzó el versículo 13, vamos y hagamos lo que nosotros queramos, dice el versículo 15, en lugar de eso, deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Una perspectiva correcta de la vida se vive rendido a los pies de Cristo. Este versículo 15 contrasta totalmente nuestras acciones en el verso 13 incorrectas con lo que debe ser lo correcto. Aquí Él nos está diciendo, en vez de tú hacer las cosas como tú quieres, debes venir a ver qué Dios quiere que tú hagas. Es a eso que nos está llamando. Este querer que apunta aquí no es un querer medalaganario. No es un querer sencillo, no es un simple deseo, sino que apunta a un querer con propósito, a una voluntad. Lo que Santiago está diciendo aquí, que en vez de yo obrar como yo quiero, yo debo preguntar, ¿es la voluntad de Dios que yo haga eso? ¿Es la voluntad de Dios que yo me compre ese carro? ¿Es la voluntad de Dios que yo me mude a ese lugar? Pero te va a quedar muy lejos la iglesia, pero es una casa mejor. Pero ¿y cómo tú te vas a transportar con todos esos muchachos que tienes a la iglesia? No importa, pero ahí nosotros vamos a estar como hemos soñado. Pero eso es lo que Dios ha soñado para ti. Consulta a ver, eso es lo que Dios te ha dado. Los jóvenes. El pastor le dice, mira, yo entiendo que ese muchacho no te conviene, o esa muchacha tienes que considerarlo. Y cuando somos jóvenes tenemos la tendencia a decir, como le dijo Sansón, cuando se enamoró de la filistea, que su mamá le dijo, pero mi hijo, tantas mujeres buenas que hay aquí en Israel y tú quieres buscar una filistea. Y decimos con Sansón, esa es la que a mí me gusta.
pero esa es la que Dios tiene para ti, o ese es el hombre que Dios tiene para ti. Esa es la voluntad de Dios para tu vida. Eso es lo que el Señor ha planificado como una buena obra de antemano para que tú andes en ella. Una vida correcta, una perspectiva correcta de la vida, nosotros la vamos a lograr cuando vivamos rendidos a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Lo que nos está llamando aquí no es a pedir un permiso reglamentario o protocolar, es a procurar la dirección y la voluntad de Dios a nuestra vida. Nuestros hijos vienen y nos piden: papi, ¿tú me das permiso para hacer tal cosa? Por lo general ya lo han hecho cuando nos piden permiso. No es un permiso protocolar. Lo que nos está llamando Santiago es: concentra tu vida delante de Dios y comienza a buscar la voluntad, la dirección y la guía de Dios, para que entiendas lo que Él quiere que tú persigas, no para que Él valide lo que tú quieres perseguir. No es un permiso que le estamos pidiendo a Dios, es una confirmación de su voluntad. Si lo vemos como un permiso, seguiremos haciendo lo que nos dé la gana. Seguiremos haciendo lo que se nos antoja y solamente vamos a venir delante de Dios a pedirle permiso. Señor, ¿tú me das permiso para hacer esto? No es eso lo que está diciendo Santiago. Lo que Santiago está diciendo es: concéntrate en intimidad, en buscar la voluntad de Dios. No es traerle un contrato a Dios y decirle: Señor, fírmame ahí, que yo quiero hacer eso. Es traerle un papel en blanco y decirle: Señor, pon tu firma, que yo voy a hacer lo que tú digas. A eso es que nos está llamando aquí. Como hijos de Dios, nosotros tenemos que tener una vida que refleje a Dios. No es que nos refleje a nosotros. No es que nos refleje al mundo. No es que refleje mis gustos. Es que refleje lo que Él en su voluntad ha diseñado para nosotros. Es someternos a la voluntad soberana de Dios. Es hacer lo que hacía Jesucristo. Miren lo que decía nuestro Señor Jesucristo, de cómo Él vivía sometido a la voluntad de Dios. En Juan capítulo 6, Jesucristo dijo: yo no vine a hacer mi voluntad, yo vine a hacer la voluntad del que me envió. En el capítulo 4, Él dice: mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Es estar sometido a su voluntad soberana. En el capítulo 12 dice: yo no hablo por mí, sino hablo por mi Padre. En el libro de Mateo, orando y enseñando a sus discípulos a orar, el Señor Jesucristo le dice: hágase tu voluntad. Algo tan serio para Él, que orando en el huerto de Getsemaní, sudando gotas de sangre, le dice al Padre: Padre, si es posible, pasa de mí esa copa, pero no se haga mi voluntad, no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. ¿Por qué vivir una vida en lo que yo quiero si hasta Jesucristo, que fue Dios encarnado en forma de hombre, se sometió a la voluntad de Dios? Tenemos que considerar nuestra vida bajo la soberanía de Dios, no bajo nuestros deseos. Si Dios quiere, haremos esto o aquello. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque con nosotros pasa siempre lo que Dios quiere. Si usted está enfermo, usted tiene que entender que usted está así porque Dios quiere. No es el agua que le está haciendo daño. No son los químicos de la comida que le está haciendo daño. Usted está así porque Dios quiere. Por lo tanto, tiene que buscar cuál es la voluntad soberana de Dios en su enfermedad. Si usted está desempleado, ¿sabe por qué? Porque Dios quiere. Y lo grande del caso es que usted va a trabajar cuando Dios quiera. Entonces vamos a someternos a la voluntad de Dios. Vamos a someternos a la voluntad de Dios. Estamos enfrentando momentos de escasez, momentos de dificultad familiar. Se siente deprimido. No tiene lo que tú quieres. Considera que sobre todas las cosas
La vida no se trata de nosotros, se trata de Dios. No es lo que nosotros queremos hacer, sino es lo que la voluntad de Dios ha determinado que se haga en nosotros. Una perspectiva correcta de la vida, nosotros la vamos a vivir sometidos a la voluntad soberana de Dios, buscando qué Él quiere. Si Dios quiere, haremos esto o aquello. Por encima de cualquier situación que nos toque atravesar, aprovecha el tiempo, mi hermano. Tú estás viviendo lo que Dios quiere que tú vivas. Entonces, dedícate a vivir para Dios, entendiendo que tú no tienes en control, entendiendo que la vida es breve y que siempre debemos hacer lo que el Señor quiere. Un comentarista, William Hendrickson, hablando de este pasaje, dice que en este verso Santiago nos enseña que Dios es soberano en nuestras vidas, que toda nuestra planificación, todas nuestras obras y todos nuestros logros debemos reconocer nuestro sometimiento a lo que Dios quiere. Todo lo que nosotros hemos logrado, lo hemos logrado porque Dios ha querido. Nada ha sido en nuestra propia voluntad, todo ha sido en la voluntad de Dios. ¿Por qué vamos a vivir, mis hermanos, una vida de rebeldía delante de Dios? ¿Por qué vamos a actuar con soberbia, tratando de tomar el lugar que le corresponde a Dios para nosotros? Tratando de tomar las funciones de Dios en nuestras manos. ¿Por qué vamos a vivir una vida contaminados en el pecado, llenos de orgullo, haciendo lo que nosotros queremos y no lo que Dios quiere, si nosotros no podemos controlar lo que pasa en nosotros? ¿Por qué seguir cultivando la frustración, el dolor, la amargura, tratando de hacer una vida imaginada por nosotros, pero no imaginada por Dios? Todos queremos tener éxito y queremos ser reconocidos por una vida exitosa en cualquier área en la que nos desenvolvamos. Pero ¿quieres saber algo, mi hermano? El éxito que el mundo tiene que reconocer de nosotros es saber que hemos hecho la voluntad de Dios. Cuando una persona muere, le hacen un reconocimiento, le ponen una lápida en su tumba y por lo general siempre quieren que tenga unas palabras bonitas. A mí me encanta mucho el epitafio que escribió Miguel Cervantes en la muerte de Don Quijote. Decía: yace aquí el hidalgo fuerte que a tanto extremo llegó, que se advierte de la muerte que su vida no triunfó en lo que tiene que ver con su suerte. Tuvo a todo el mundo en poco, fue el espantajo y el coco del mundo en tal coyuntura que acreditó su ventura, morir cuerdo y vivir loco. Ese fue el epitafio que le escribió Miguel de Cervantes a Don Quijote. Cuando cada uno de nosotros muramos, vamos a tener un epitafio. El mejor de todos que podemos tener es que de nosotros se diga: hizo la voluntad de Dios. ¿Por qué vivir la brevedad de la vida queriendo tener el control de algo que no podemos controlar? ¿Saben cómo termina diciendo Santiago en este pasaje? Versículo 16. Pero ahora os jactáis en vuestra soberbia. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Por qué vivir jactándonos de lo que tenemos en este mundo si eso solamente es pecado? Vivamos la voluntad de Dios para nosotros. Vivamos lo que Dios quiere, y que al final de nuestros días, si no hemos logrado nada en este mundo, que hayamos logrado lo que Dios nos llama: vivir una vida sometido a su voluntad, haciendo, si Dios quiere,
lo que nos corresponde hacer. ¿Qué podemos hacer ante esto que dicen las Escrituras? Solamente quisiera compartir 2 consejos con ustedes, mis hermanos. El primero, entendamos que hacer planes no es malo. Nuestra vida debemos planificarla. Debemos ver lo que vamos a hacer, que el tiempo breve que tenemos no nos pase por encima. Yo no sé si mañana voy a despertar. Por eso quiero que el día de mañana esté planificado, sin tensión, sin ansiedad. Pero si Dios me da la oportunidad de vivir, yo quiero saber de parte de Dios lo que tengo que hacer en el día de mañana. Hacer planes no es malo. Planifique todo lo que usted pueda. Todo lo que usted pueda. Pero hágalo según lo que en intimidad Dios le ha dicho. Por lo cual cultive una vida de intimidad con Dios. Conozca la palabra de Dios. Memorícela. Tenga una vida de oración con el Señor. Tenga una vida de comunión con los hermanos, de forma tal que Dios pueda confirmarle su voluntad también a través de ellos, para que así usted pueda planificar lo correcto delante de Dios. En segundo lugar, mis hermanos, que todo lo que usted planifique refleje a Cristo. Analice en qué rumbo va su vida. Analice qué usted está pensando hacer de aquí a 3, 4, 5, 10 años. Analice lo que usted está haciendo con sus hijos. Analice lo que usted está haciendo con sus bienes. Y todo lo que usted haga en el nombre de Dios, que refleje a su Hijo Jesucristo. Y haciendo esto vamos a cumplir lo que dice Santiago. Vivir una vida con una perspectiva correcta, que entiende que nosotros no tenemos el control de la vida, que entiende que la vida es breve, por lo tanto hay que aprovecharla, y entendiendo que ese breve tiempo que Dios nos ha regalado es para vivirlo postrado en su presencia y su voluntad. Padre, gracias por tu palabra y por tu misericordia. Perdona nuestros pecados. Perdona, Señor, el que muchas veces nosotros planificamos todo lo contrario de lo que tú tienes para nosotros. Guíanos a amarte y a conocerte más. Danos una vida de intimidad contigo, de forma tal que podamos entender tu voluntad para nosotros. Que cada uno de nosotros, el breve tiempo que tú nos has dado, podamos aprovecharlo. Pero no para nosotros, sino para que tu nombre sea exaltado, predicado y glorificado. Por tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. El Señor nos bendiga, mis hermanos.